La historia del rey Acab y su encuentro con un espíritu engañador es una narrativa fascinante y profundamente significativa que se encuentra en el libro de los Reyes en la Biblia. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de interpretaciones teológicas, debates académicos y reflexiones espirituales. En este extenso análisis, exploraremos en detalle quién fue el rey Acab, los eventos que condujeron a su encuentro con el espíritu engañador y las implicaciones morales y religiosas de esta historia. A través de un análisis exhaustivo, buscamos comprender por qué Dios permitió que Acab fuera influenciado por un demonio y las lecciones que podemos extraer de esta narrativa para nuestras vidas hoy en día. Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Antes de sumergirnos en la historia específica de Acab, es importante comprender el contexto histórico y religioso en el que se desarrolla esta narrativa. El período de los reyes en la historia de Israel fue una época tumultuosa caracterizada por conflictos políticos, divisiones internas y luchas religiosas. Los relatos bíblicos nos ofrecen una visión detallada de esta época, donde los reyes de Israel y Judá desempeñaron roles prominentes tanto en el ámbito político como en el religioso. Acab fue uno de los reyes más destacados de Israel, quien reinó en el norte del reino durante el siglo IX a.C. Su reinado está marcado por una mezcla de logros y fracasos, así como por su asociación con su esposa Jezabel, una figura infame en la historia bíblica. Aunque Acab fue recordado por su habilidad militar y su expansión del reino, también fue criticado por su compromiso con la idolatría y la injusticia. La narrativa bíblica retrata a Acab y Jezabel como gobernantes que se apartaron de los mandamientos de Dios y se entregaron a la adoración de ídolos. Jezabel, en particular, es conocida por su ferviente promoción de la adoración de Baal y su persecución de los profetas de Dios. La complicidad de Acab en estas acciones contribuyó a la decadencia moral y espiritual del reino de Israel. El punto culminante de la historia de Acab es su encuentro con un espíritu engañador que se registra en el libro de los Reyes. Este espíritu, enviado por Dios, influyó en las decisiones de Acab, llevándolo hacia la destrucción y la derrota en la batalla. La narrativa plantea preguntas profundas sobre el papel de Dios en la vida de los humanos y las consecuencias de la desobediencia. La historia de Acab y el espíritu engañador plantea una serie de cuestiones teológicas y morales que han generado debate y reflexión a lo largo de los siglos. Algunos ven en esta historia un ejemplo de la justicia divina y la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, mientras que otros la interpretan como una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la idolatría. Aunque la historia de Acab tiene sus raíces en un contexto antiguo, sus lecciones siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a los principios éticos y morales, así como de resistir la tentación de apartarnos del camino de Dios. También nos insta a reflexionar sobre el poder de nuestras decisiones y acciones para influir en nuestro destino. La historia del rey Acab y el espíritu engañador es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Desde el principio de su reinado, Acab y su esposa Jezabel adoptaron prácticas religiosas y políticas que estaban en clara contradicción con los mandamientos divinos. Uno de los actos más significativos de desobediencia de Acab fue su apoyo activo a la adoración de ídolos, particularmente al dios Baal. En lugar de adorar al Dios de Israel, como se le había encomendado, Acab permitió e incluso promovió la construcción de altares y templos dedicados a deidades paganas. Esta idolatría no solo era una afrenta directa a la fe en Dios, sino que también conducía a la corrupción moral y espiritual del pueblo de Israel. Además de su adoración de ídolos, Acab también se destacó por su injusticia y crueldad hacia los profetas y siervos de Dios. En lugar de proteger y honrar a aquellos que hablaban en nombre del Señor, Acab permitió que su esposa Jezabel persiguiera y matara a muchos de ellos. Esta violación de la justicia y la falta de respeto por la palabra de Dios solo sirvieron para aumentar la ira divina contra Acab y su casa. La desobediencia de Acab también se manifestó en su vida personal y política.
En lugar de buscar la guía y la voluntad de Dios en sus decisiones, Acab confiaba en sus propios recursos y alianzas políticas. Esta confianza en sí mismo lo llevó a cometer errores estratégicos y tácticos, así como a descuidar su deber como líder espiritual y moral del pueblo de Israel. En resumen, la historia de Acab ilustra vívidamente las consecuencias destructivas de la desobediencia a Dios. Su idolatría, injusticia y falta de fe no solo lo llevaron a su propia ruina, sino que también tuvieron repercusiones devastadoras para su pueblo y su reino. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. La historia del rey Acab también nos confronta con el concepto de justicia divina. A lo largo de los relatos bíblicos, vemos cómo Dios no solo es un Dios de amor y misericordia, sino también de justicia y rectitud. La historia de Acab y su encuentro con el espíritu engañador ejemplifica esta verdad de manera poderosa. A medida que Acab continuaba en su camino de desobediencia y maldad, la paciencia de Dios llegó a su límite. Aunque Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento y perdón, también actúa en juicio contra aquellos que persisten en la maldad y la rebelión. En el caso de Acab, su asociación con la idolatría y la injusticia eventualmente provocó la intervención divina en su vida. La llegada del espíritu engañador, enviado por Dios mismo, puede entenderse como un acto de justicia divina. Este espíritu, aunque permitido por Dios, no actúa por su propia iniciativa, sino como un instrumento en las manos del Creador para llevar a cabo su propósito. La influencia del espíritu engañador en Acab fue una consecuencia directa de sus acciones y decisiones, una manifestación tangible de las repercusiones de su desobediencia. Al mismo tiempo, la justicia divina representada en la historia de Acab no es solo un castigo punitivo, sino también una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. A través de la adversidad y la confrontación con sus propios pecados, Acab tenía la oportunidad de volver a Dios y buscar su perdón. Sin embargo, su orgullo y obstinación lo llevaron aún más lejos por el camino de la destrucción. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. En última instancia, la historia de Acab y el espíritu engañador nos recuerda que Dios es un Dios justo que recompensa la fidelidad y castiga la maldad. Su justicia se manifiesta de diversas formas a lo largo de la historia, pero siempre con el propósito último de restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad y de traer redención y reconciliación. A través de esta historia, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas y a buscar la justicia y la rectitud en todo lo que hacemos. La historia del rey Acab también nos enseña la importancia fundamental de la fe y la obediencia a Dios en la vida de un individuo y de una nación. A lo largo de los relatos bíblicos, vemos cómo la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para experimentar la bendición y la protección divina. Acab, a pesar de ser un rey poderoso y prominente, fracasó en mantener una fe firme en Dios y en obedecer sus mandamientos. En cambio, se entregó a la idolatría y a la injusticia, buscando su propia gloria y satisfacción en lugar de buscar el camino de Dios. Esta falta de fe y obediencia tuvo consecuencias desastrosas tanto para Acab como para su pueblo. La historia de Acab nos recuerda que la fe en Dios implica confiar en Él en todas las circunstancias, incluso cuando las cosas parecen difíciles o desafiantes. La fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, sino confiar en su carácter, su bondad y su poder para guiarnos y protegernos en todo momento. Acab, al perder de vista esta verdad fundamental, se volvió vulnerable a las influencias malignas y al juicio divino. La obediencia, por otro lado, es la respuesta natural a la fe en Dios. Cuando confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que sus mandamientos están diseñados para nuestro bien, estamos dispuestos a obedecerlos con diligencia y humildad. La obediencia a Dios no solo nos protege de las consecuencias del pecado, sino que también nos lleva a experimentar la plenitud de su bendición y favor. La historia de Acab nos advierte sobre los peligros de apartarnos de la fe y la obediencia a Dios.
A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera grandeza y seguridad se encuentran en confiar en Dios y en seguir sus caminos, no en buscar nuestra propia gloria o satisfacción. Al cultivar una fe firme y una obediencia constante, podemos experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene reservada para nosotros y ser instrumentos de su amor y justicia en el mundo. La historia del rey Acab y su encuentro con el espíritu engañador ofrece una serie de lecciones morales y espirituales que son relevantes para nuestras vidas hoy en día. Estas lecciones van más allá del contexto histórico y religioso en el que se desarrolló la historia, proporcionando principios atemporales que pueden guiarnos en nuestro viaje espiritual y moral. Aquí hay algunas lecciones clave que podemos extraer de esta narrativa. Consecuencias de la maldad. La historia de Acab nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. La maldad y la desobediencia a Dios no pasan desapercibidas, y tarde o temprano enfrentaremos las repercusiones de nuestras decisiones. Es importante tener en cuenta que incluso los líderes poderosos y prominentes como Acab no están exentos de la responsabilidad ante Dios y la justicia divina. La importancia de la integridad moral. La integridad moral y espiritual es esencial para mantenernos firmes en nuestro camino de fe. Acab perdió de vista los principios éticos y morales que deberían guiar a un líder justo, lo que lo llevó por un camino de corrupción y destrucción. Al mantenernos fieles a nuestros valores y principios, podemos resistir las tentaciones del mal y mantenernos firmes en nuestra fe. La soberanía de Dios. A través de la historia de Acab, vemos la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Aunque permitió que Acab fuera influenciado por un espíritu engañador, Dios seguía siendo el gobernante supremo que tenía el poder de intervenir en la vida de las personas según su voluntad. Esta verdad nos brinda consuelo y seguridad, sabiendo que Dios está en control incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Arrepentimiento y perdón. A pesar de sus muchos errores, la historia de Acab también nos recuerda que siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. Aunque Acab no se arrepintió sinceramente de sus acciones, su ejemplo nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a buscar el perdón de Dios cuando fallamos. Dios es siempre misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven sinceramente a Él en arrepentimiento. La importancia de aprender de la historia. La historia de Acab nos ofrece una advertencia clara sobre los peligros de apartarnos de la fe y la obediencia a Dios. Al aprender de sus errores y sus consecuencias, podemos evitar caer en las mismas trampas y seguir firmes en nuestro compromiso con Dios y su palabra. La historia de Acab nos desafía a ser conscientes de las lecciones que podemos extraer de la historia y a aplicarlas en nuestras propias vidas para crecer espiritualmente y moralmente. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.